Teoría de la ventana de Overton. Autora quien les habla Maura Santander. Profesor de la materia acreditable, ingeniero Hernán Rondón. La ventana de Overton es una teoría política que describe como ideas que inicialmente son consideradas radicales o inaceptables, pueden a través de un proceso estratégico de etapas volverse social y políticamente aceptables. A continuación presento un ejemplo hipotético aplicando las 5 etapas de la ventana de Overton. El caso de Orangel Vargas, conocido como el Comegente de Táchira, es un ejemplo real y macabro que, aunque no fue impulsado por un grupo con intenciones políticas, puede analizarse bajo el marco teórico de la ventana de Overton para entender cómo un acto tan aberrante como el canibalismo pudo ser parcialmente normalizado en un contexto específico. Vargas fue un asesino en serie y caníbal que operó en la zona montañosa de Táchira. Asesinó al menos 10 personas y confesó haber consumido restos humanos. Su caso generó terror, pero también cierta fascinación morbosa en la cultura popular venezolana. El canibalismo en el Táchira, el proceso no fue intencional, pero sí muestra cómo una idea impensable puede llegar a ser discutida, relativizada e incluso trivializada en un contexto de crisis y descomposición social, aplicando las 5 etapas de la ventana de Overton, de lo impensable a lo radical. El canibalismo no es un tabú absoluto en Venezuela, asociado a psicópatas o leyendas indígenas. Factores que lo movieron a la discusión era la crisis económica y social en los años 90-2000. Venezuela enfrentaba pobreza extrema y violencia, creando un caldo de cultivo para actos desesperados. La prensa amarillista cubrió el caso con morbo, usando frases como el carnicero de los Andes. ¿Era Vargas un hombre o una bestia? Llevando el tema a espacios públicos. De lo radical a lo aceptable. Ya en la segunda etapa, algunos medios y testimonios locales sugirieron que Vargas actuó por hambre o locura, buscando justificaciones que lo hicieran más comprensible. Comparaciones como casos históricos, ejemplo que en las guerras también hubo canibalismo. Ya en la tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato, folclorización del caso, Vargas se convirtió en una figura casi mitológica en Táchira. Surgieron rumores de que había hechicería involucrada, mezclando crimen con superstición. Algunos incluso bromeaban con el tema, cuidado con el comegente, trivializando el horror. De lo sensato a lo popular, ya en la cuarta etapa, el apodo El Comegente se volvió conocido en toda Venezuela. Programas de televisión y narcocorridos hicieron referencia al caso, convirtiendo en una macabra curiosidad. De lo popular a lo político. Efectos en la percepción social. Aunque nunca se legitimó el canibalismo, el caso mostró cómo la violencia extrema y la crisis pueden hacer que actos inhumanos pierdan impacto. En zonas rurales, algunos justificaron crímenes de Vargas como era un demente, pero en estos casos no. Y en conclusión, el caso de Orangel Vargas no fue un intento deliberado de aplicar la ventana de Overton, pero sí ilustra cómo en contexto de crisis, desinformación y morbo, actos impensables pueden salir del tabú mediante cobertura sensacionalista, relativizarse con excusas como hambre o locura, o folclorizarse volviéndose parte de una cultura popular. En Venezuela, la escalada de la violencia y el colapso social ha hecho que muchos crímenes atroces se normalicen. No se llegó a aceptar el canibalismo, pero el caso de Vargas muestra cómo una sociedad en crisis puede perder sensibilidad
antes o lo que antes era imaginable. Gracias.